Buenas tardes para todos ustedes. Dichoso que somos, ¿eh? Dichoso que somos. Si eso nos da, ¿eh? De frente, de frente. Dios mío, qué dificultad más grande, porque es que somos vulnerables. Los desagües, todo, no somos vulnerables en todo. La casucha, Magín dice que somos de clase media, que somos nosotros. Ahí se ve toda la pobreza, nada más que nos sopló a 180 kilómetros al suroeste de República Dominicana. No sopló nada más. No sopló nada más. Así que un arresto domiciliario no es fácil. No es fácil. A estos funcionarios que están metiendo la mano, la libertad, decía Cervantes, es el don más preciado del ser humano. La libertad. Porque yo me sentí en arresto domiciliario. Era increíble esto. Nunca se había presentado ese tipo de tormenta así. Que solamente Resplandor, bueno, pasó por aquí, Resplandor fue. El Resplandor. Yo digo que las cosas no pasan accidental. La característica yo nunca la había visto de esa forma. Para hacernos entender que no andamos muy bien nosotros. Carreteras que hace un tiempecito se inauguraron abriéndose. Donde sobrevaluada, que empezaron con 1.000 millones, 2.000 millones, abriéndose. Ahí están reportando la circunvalación de Baní, Malecha, un camino vecinal de doble vía, 2 tramos. Ni en los años 70 se usaba eso. En los años 70 se usaba, y para que empezó a usar ya 4 carriles. 4 carriles. Entonces, Dios nos quiere. Por eso que yo digo que hay muchas personas buenas. Aquí hay más personas buenas que malas. Porque el malo le llega a su tiempo. No crea que el malo, mire, tiene la suya. Entonces, suspendida todas las consultas, no pude hacer nada. Increíble. Uno no entiende por qué somos tan vulnerables. Obviamente uno lo aprovecha revisando algunas informaciones que uno necesita consolidar, algunas informaciones, porque vivir en la ignorancia no es fácil. Entonces, muy importante, llegó una paciente mía, se tuvo que ir en el día de hoy, no la pude ver. Ella vive en Rhode Island, cuya capital es Providence, allá en Boston. Una invitación para ver ese hospital materno-infantil que hay allá en Providence, hermosísimo lugar de Boston. Así que a Lucía
Gutiérrez, doctora de allá, de ese centro, pues le cogió las vacaciones, le agarró Melissa. Ay, Dios mío, qué situación más difícil. Se han metido todas las pruebas aquí, todas las pruebas, y como que las cosas pasan diferente aquí. Las cosas pasan diferente. Pasan diferentes porque eso nadie lo había visto aquí. Nadie lo había visto. Que el estado vulnerable, una área citadina tan vulnerable, no nos permite realizar nuestras labores. Porque me han tomado lluvias permanentes en vacaciones que he tenido en el estado de Nueva York, y las actividades no se paran. Ahora, cuando hay tiempo de nieve, pero esas lluvias con una ciudad preparada en todos sus niveles, en todo lo que se llama facilidad al transeúnte, no tendría problema. Porque fue de soplo que nos dio. Pero vulnerable, imagínate, de impuestos internos, de Hacienda, dice que nosotros somos de clase media. Mire ahí todas las pobrezas que se evidencian, todas las pobrezas que se evidencian. Solamente de forma tangencial que nos dio el ciclón. De mi amiga Lucía Gutiérrez, viene de ese lugar tan hermoso. Quería visitar Radio Universal ella, conocer el Huaco allá. Y tremendo talento de República Dominicana. Aquí se va a ir todo el mundo se va a ir. Porque si tú no encuentras oportunidades en tu país, los ricos evadiendo impuestos, aquí lo que se llama la evasión fiscal, lavado de activos, y lo que se llama el empleo informal. No es nada más en chiquito que está. Hay grandes que se han vuelto informales para no pagar impuestos. Y de 56 se ha metido como en 62. Entonces, así no se puede. Entonces, en Casa de Campo, muchas villas ya detectadas, ya de forma espuria. Los funcionarios son que la usan. Y además no pagan impuestos. El IPI, el impuesto inmobiliario, no pagan eso. Y ni le buscan una vuelta a todas esas villas ya identificadas ya, que fueron mala vida. Y así es que están funcionando todas las cosas, lo que hace imposible, pues seguir adelante.
seguir adelante, pero con la esperanza. Como yo, que tengo la esperanza de que Toronto gane, porque lo mío es de fe. David y Goliat, lo mío es de fe. Porque es que de una forma destemplada y respetuosa se expresan a favor de los Dodgers. Usted ve que don Manuel Mota es un scout respetable de los Dodgers que tenía conexión con el Licey, se expresa de forma respetuosa. Pero la mayoría de estos analistas aquí deportivos, ya usted sabe, como de forma irrespetuosa, que se refieren a los Blue Jays de Toronto. No, yo quisiera que, como esa tormenta se alejó de tierras dominicanas, se produzca una sorpresa con los Blue Jays en esta noche. Continuamos, suéltame aquí en Preguntas Médicas, reapareciendo después de arresto domiciliario por vivir en un país vulnerable. Suéltame. Bueno, pues la parte vulnerable, lo que se dice en los medios, se evidencia lo que se dice en los medios, de que aquí se inauguran obras sin haber terminado. Entonces, Lucía Gutiérrez es una dominicana residente en Providence, médica, para que usted vea que de cualquier yagua sale tremendo alacrán, porque ¿quién iba a decir que esta chica en Providence, Long Island, allá viviendo? Ella es de Bauruco. Entonces, en esa zona, aunque están, creo que están en alerta roja, no llovió tanto. Entonces, ella decidió hacer un estudio de la presa Monte Grande. Monte Grande porque tiene una vinculación social. Ella es de las mujeres dominicanas que no se acomodan, sino que tienen esa visión social de pensar en los demás. Y ella tenía 3 años que no venía al país, y en el 2021, 2022, ella viene en el 2022, vio para allá, fue para allá, porque esta obra, Monte Grande, está llamada a irrigar Bauruco, Independencia, Barahona. Es un megaproyecto. Irrigar, cultivo, ser fuente importante de energía limpia, de energía hidráulica. Y también ser fuente de agua de consumo humano.
Es un megaproyecto. La presa Monte Grande. Entonces ella fue allá y recabó todas las informaciones. Esa obra, con un 70%, que había hecho el gobierno pasado, eso no se hace, con un 70%. Con un 70% que la dejó el gobierno pasado del sanjuanero, la dejó en un 70%. Esa muchacha se fue, mire, porque a veces no es que te cuenten, tú tienes que ir. Y ahí le explicaron unos ingenieros que esa obra necesita estructuras colaterales para llenar su cometido, ese megaproyecto de irrigar, cultivo, energía eléctrica. Oigan eso, de sustentación de abastecimiento de agua. Entonces, esa parte, la parte más importante, que son las vías colaterales, del 20 al 24 no le pusieron la mano. El gobierno del PRM no le puso la mano. Y en el 24, en las elecciones municipales, fueron e inauguraron Monte Grande. Oigan eso, Entonces, esa presa, ahora mismo es un embalse que recibe agua. Ninguna de las utilidades que proyectó el PNU, Naciones Unidas, para esa zona, se ha cumplido. Cuando esta muchacha averiguó el costo de esas obras colaterales para su función, porque ahora es un embalse donde va agua, hay unas compuertas, hay una serie de estructuras colaterales para sus diversas funciones, para regueo agrícola, para fuente de agua, para energía eléctrica. O sea, era parte fundamental de esa obra, porque ¿qué tú haces? Eso se llama embalse, que tú recibas un lugar metiéndole agua. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, me dice, mire, doctora Gutiérrez, un ingeniero de Bauruco, nosotros tenemos las informaciones y ese presupuesto ha ido subiendo de 350 millones de dólares, ahora está en 600 millones de dólares, que se necesitaría para poner en funcionamiento la presa de Monte Grande. Entonces, ¿cuál es la misión de los medios de comunicación? Callar. Pues yo vi un triste funcionario esta mañana, hablando de las presas.
reapresa en el país, muy contento, oye. Entonces, cuando somos vulnerables y queremos esconder, entonces nos da la realidad en la cara. Porque ahora tenemos que buscar el Balcázar, ponerlo en lugares contaminados, como Boca Chica, Asua. Y ese lugar que podría abastecer el sur en megavatio de energía hidráulica limpia, no es posible. No es posible por la demagogia. Entonces, ahí hay transparencia. Cuando para fines proselitistas se toma ese proyecto que el sanjuanero lo dejó en un 70%. Así que se fue muy decepcionada esa doctora, porque ella es de Bauruco y el proyecto inicial es un proyecto de muchísimos años, donde se va a represar toda esa agua del Yaque del Sur para que sea útil para el ser humano y para que sea útil en regiones vulnerables como son Bauruco, Independencia, Monte Grande, Barahona. Entonces, así a Dios no le gusta que hagan eso. A Dios no le gusta eso. Donde ahora las obras colaterales que van a ser energía eléctrica, que te digo, contaminan lugares. Hay una gran contaminación en Asua, en Boca Chica, de energía que no se suple y que hay la incursión de producir energía en lugares donde precisamente hay daños ecológicos, medioambientales, porque en el mar viven los seres vivientes. Es decir, que la presa de Monte Grande es el lugar ideal para usted recibir las lluvias que vienen de las montañas, que no se hagan dispersas. Un proyecto hecho por las Naciones Unidas, y que la demagogia, la irresponsabilidad provoca eso, que esas aguas no se aprovechen en un momento donde nosotros tenemos un déficit de 1.700 millones de dólares en energía eléctrica, un déficit terrible, que no hay forma de usted movilizar ese funcionario ahí, el Celso Manancini, parece que es como si fuera dueño, porque, mi amigo, pero ¿qué? Si hay otros que han movilizado, ¿por qué a usted no lo quitan? ¿Qué es lo que pasa ahí? El Congreso pidió una interpelación y parece que es una vaca sagrada, una vaca sagrada. Esa es la información que nosotros teníamos en el día de hoy, y felicitar al grupo de médicos que estaban asesorando partes vulnerables de los Praditos, en Sánchez Quisqueya, el grupo de Clemente Terrero que mandamos allá. Eso es, porque no es nada más
ser presidente del colegio médico, es que tú identifiques cuáles son las necesidades del pueblo y para orientarlo, porque la ignorancia, la ignorancia es imprudente, ¿eh? Así que suéltame. Bueno, pues esta doctora inmediatamente mandó a buscar de allá, aunque los vuelos estaban restringidos, sí pudo lograr traer 132 vacunas para el tétano. Y lo hizo con la inmunoglobulina humana. Fueron pocos los accidentes que pasaron, lo que hizo que utilizáramos las vacunas, la inmunoglobulina de 13C, en pacientes vulnerables, pero que no necesariamente tenían erosiones, porque aquí la mayoría de las vacunas contra el tétano se usan porque usted se dio una herida, no. Se presentaron, había un joven que nadie se le ocurre, la imprudencia, un joven, usted no sabe lo que en un charco de agua, usted no sabe, para andar descalzo. Pues una plancha de zinc lo hirió, a ese le pusimos la inmunoglobulina. Era uno que se dio un tablazo en la frente, la inmunoglobulina, le pusimos, pero fue la mayoría con fines preventivos. La inmunoglobulina humana para evitar el tétano. El sistema inmunológico se activa e inmediatamente pues reconoce esa parte del ser humano y no se produce la reacción antígeno-anticuerpo, sino que lo asimila como un catalizador, un reforzamiento de tu sistema inmunitario, que a veces uno se descuida. Yo me quité, mira, ponme una ahí, ponme una ahí, porque a veces tú te descuidas. Y aquí la mayoría de las personas que se enferman por tétano, oye, que es una enfermedad que debería estar erradicada, pero no se hacen jornadas preventivas para el tétano. Entonces, la mayoría de las incursiones terapéuticas de la hemoglobina contra el tétano es porque usted es vulnerable, ya sea que usted se dio una herida, usted se dio una herida, un saludo al maestro que está fijo, tiene aquí a su sobrino, a Medrano, el doctor Garrido Calderón ahí. Padre de la ginecología. No, es un padre indiscutible de la ginecología. Este país no lo va a valorar. No. El primer médico que habló de norma aquí, de norma de atención. Lástima que sus esfuerzos se han ido para atrás porque este hombre que está ahí en el Servicio Nacional de Salud, él no sabe lo que es norma ni nada de eso. Eso es curativo. Entonces, precisamente estoy hablando de eso, de cómo aquí la vacuna contra el tétano
se usa no de forma preventiva, sino cuando usted es impactado por algo. Usted está pelando un melón, se hirió. No, déjame poner la vacuna contra el tétano. Entonces, no debería ser nada más en la parte curativa, que es obligatorio poner la inmunoglobulina, sino de forma preventiva. Yo la tenía como hace 10 años, me puso una inmunoglobulina 10 por 20, pónmela ahí. No me he dado herida, pero eso de forma preventiva fortalece, hace un reforzamiento del sistema inmunológico. Porque una vez esa enfermedad penetra, es letal. Produce un espasmo a nivel de los músculos, una espasticidad terrible, no puede mover los músculos, entonces toma los músculos respiratorios. Esa es una enfermedad terrible y que han utilizado la forma artificial de prevención con inmunoglobulina de animales. Entonces yo entiendo ya que los presupuestos de salud deben aumentarse y no utilizar la inmunoglobulina de caballo, que era propiamente lo que utilizaban. Porque la inmunoglobulina humana que trajo la doctora Gutiérrez es una inmunoglobulina cara. Usted la va, la va a buscar en una farmacia y con su dinero entre 2.500 y 3.000 pesos. Pero además no la cubre Seguro Nacional de Salud, que yo no sé qué es lo que van a hacer con eso. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque oí al pluscuamperfecto de Antonito. Ese señor no debería hablar, No debería hablar ese señor. Porque tú no te puedes estar dando fama por los medios. ¿Y qué tú has hecho, mi hijo, en tu vida? Recibir cheques ahí en tu centro y estar de acuerdo con todos los gobiernos. Eso es lo que ha hecho Antonito. Entonces tú mismo no puedes. Por eso con la historia hay que tener mucho cuidado, porque entonces las generaciones futuras dice que eso fue un filántropo de la medicina, y cuando viene el que no conoce eso, entonces amigo, así que lo que hace la mano izquierda no puede saber la derecha. Que usted y que está recibiendo su hija, hay que mandarle su cuarto. Usted es un empresario de la medicina. Ahora, si usted dice que va a convertir esa clínica en un centro de atención primaria, eso sería un buen legado para el sistema de salud. Mire, yo voy a dar todas estas instalaciones que yo tengo para un centro de atención primaria. Se lo voy a ceder al gobierno. Pero no, usted es la empresa, usted es el dueño de eso ahí. Así que no hable mucho, porque yo lo desafío aquí a usted. El tema que usted elija, usted venga. Vamos a hablar. No, porque no puedo coger piedra para los más chiquitos, tú oyes. Pero hay que tener prudencia. Hay que tener prudencia. Entonces son aliados con la
con esos programas sensacionalistas, que uno no sabe lo que es el show de mediodía, uno no sabe cuál es la agenda del show de mediodía. Si es un programa de diversión, si es un programa de humor, si es un programa de denuncias, si es de medicina, uno no sabe. Porque este sí, este es de denuncia y de salud, esos dos. Porque aquí lo que se debaten son noticias vinculantes con la salud. La corrupción no permite que la educación, que es un derecho fundamental del ser humano, no se desarrolle en el país. Los ministros que han pasado por aquí, por ahí se han contaminado con el 4%. Y el chinito, como lo dicen, hay un expediente en la fiscalía. Doña Jenny tiene un expediente, el chinito que estaba ahí, que inmediatamente llegó, empezó a hacer negocio. Entonces, yo no puedo venir aquí a hablar del tétano nada más, yo tengo que vincularlo, la medicina, porque cuando tú leías cualquier capítulo, empezaban con ve limpiándome esto ahí. Está bien, cuando de esa parte ahí. Cuando tú ahí leías un tema que decían factores secundarios de la enfermedad, estaban los factores medioambientales, la pobreza, la marginalidad, la falta de alimentación, porque la salud, según las Naciones Unidas, ahora ya el concepto es amplio. Integra el eje psicoemocional, el eje principal orgánico de la persona y el sistema de salud. Esos son los 3 ejes fundamentales que se incluyen para tener una medicina integral. En los tiempos de antes ocurría que la parte psíquica no era importante, y tú veías en estos tiempos también que las personas afectadas de enfermedades mentales eran marginadas, siguen siendo marginadas. Aquí hay muchas personas con alteraciones mentales no diagnosticadas. Entonces, sigue ese flagelo sin incluir en lo que se llama la salud integral del ser humano, tan importante como la salud orgánica, psicoemocional, de personas que lo tienen todo, hasta la salud orgánica, pero entonces no tienen elementos sustantivos para vivir, lo que se llama psicoemoción. Gente millonaria en el mundo, y la parte mental no anda bien. Suéltame, último bloque, suéltame. Bueno, pues un saludo al ingeniero aquí que está el ingeniero que está con nosotros aquí, presenciando la comunicación en el día de hoy. Hoy tomé esa parte importante, que son la inmunidad vinculante al tétano, que es una enfermedad mortal. Cuando eso se instala, coge los nervios del sistema nervioso periférico
produce lo que se llama la risa sardónica, con una rigidez de todos los músculos. Por ejemplo, usted tiene una herida, ahí, muévase ahí y póngase hasta la de caballo, porque esa es más barata. No debería usarse aquí. No debería usarse. En tiempos de la dirección de la maternidad de la mujer, el doctor Garrido Calderón no compraba vacunas contra el tétano de caballo. Le decían de caballo, pero podían ser de animales. Que inmunoglobulina, lo único que tiene otro sistema, porque ese sistema se convierte en un antígeno cuando no es humano. Entonces usted sabe que el antígeno promueve la formación de inmunoglobulina, que son las defensas, y actúa. Pero no es lo mismo que le pongan una inmunoglobulina humana. Además, no se necesitan pruebas. Con la otra hay que hacer su prueba. Hay que hacer su prueba porque usted no sabe si tiene una reacción alérgica. Oye, es una cosa fuera de serie. Entonces lo que es la parte de salud, que vamos a seguir soñando. Nosotros fuimos en el 2011, el doctor Leonel Fernández nos nombró 500 promotores de salud. 500 jóvenes, 8,000, 7,000 pesos, seguro, pero que tenían que estudiar medicina, enfermería. Eso no era vago, ¿no? Entonces, en tiempos como estos, iban a los lugares vulnerables como la de Filló, los peatones, Arroz Sucio, iban a esos lugares a orientar a las personas. Entonces es muy probable que en un solo mes, como era poco el dinero, nada más te molestaran ese día. Pero tú estabas estudiando. ¿Tú sabes lo que hizo el PRM? Lo canceló a todos. Esos son promotores de la salud. Por eso es que tú no ves a nadie orientando a nadie orientando nada. Los canceló a todos. Hay en una clínica ahí en Herrera, que ahí me nombraron 3, encontré uno del PRM que de 8, ese no tiene que ver nada con salud, que de 8,000 se lo subieron a 52,000. Pero tú sabes, no, yo estoy sustituyendo a fulana de tal. Eso es lo que yo quería saber. Yo estoy sustituyendo eso. ¿Y cuánto tú ganas? 52,000. Y el otro que ganaba era 8,000. Con los pies encima de la mesa, pues no, ¿qué va a hacer? No está haciendo nada. No sabe nada de eso, es a cobrar que él va. Entonces, el país no puede funcionar de esa manera. Y aquí hay muchas personas buenas. Y por eso Dios lo sabe y desvía ese tipo de catástrofes naturales que vienen en el país, que no sopló nada más. No sopló nada más. Ayer tarde a las 3:30 salió el sol. Después de 5 o 6 días sin salir el sol. Y luego se fue. Le dije a la mujer mía, ese es un buen dato de que el sol haya salido. Y los organismos especializados dijeron ya que había pasado y que estaba muy cerca del sur de Jamaica.
porque es que tú te das cuenta. El sol sale, ¿no? Y precisamente sale en equidistancia, porque nosotros estamos en una estación de otoño donde en el Ecuador el sol está en el Ecuador a la misma distancia del norte y el sur. Eso es lo que es el otoño, igual que la primavera. Por eso se llama equinoccio de otoño y equinoccio de primavera, porque el sol se sitúa en el Ecuador en la misma equidistancia del norte y el sur. Pero en países como estos no es tan literalmente. El equinoccio de otoño, yo me ha tocado estar en Estados Unidos y tuve los árboles pelados. Ay, ¿qué pelan aquí árboles? Porque el equinoccio de otoño es frágil aquí. Es por eso que una estación tan emblemática como la parte del invierno, el solsticio de invierno, se introduzca antes de tiempo. Lo que está ocurriendo en el consultorio cuando uno mira por la ventana, o se está oscureciendo. Es decir, que los días se van a ir, aquí, sobre todo en el área del Caribe, se van a ir oscureciendo más rápidamente porque los días van a ser más cortos que la noche. Por eso fue que Hipólito se equivocó. Porque él parece que no le dieron esa clase, entonces se equivocó. Y lo interpretó al revés. Entonces, cuando tú comprendes esa situación, ya tú no haces el horario, el horario, dame terminar esta partecita, el horario preferencial, literal, sino que tú despachas al empleado más tempranamente en vez de las 7 a las 6:20, porque es que ya se está metiendo el solsticio de invierno. Suéltame, pregunta médica.